fuertes palmas al Señor Jesús en esta hermosa, hermosa noche. Aleluya, donde hemos venido a adorar, a glorificar en su nombre. Amén. Puede usted tomar asiento, las personas que están aquí dentro del auditorio. Y damos de esta manera también la bienvenida a todos los televidentes de Canal 6 Viento Recio que están recibiendo la señal en vivo. Así que con fuertes palmas al Señor Jesús estamos recibiendo a los amigos, a las personas, familias completas que a través de la señal de Canal 6 nos están siguiendo en vivo en esta preciosa noche. Hoy es noche de valientes. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido a escuchar una palabra de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una palabra del Señor. Amén. Allí en el libro de San Lucas, específicamente, vamos a tomar lectura para ya estar comenzando. Ya comenzamos a ministrar la palabra. En el libro de San Lucas, específicamente en el capítulo 15, en el versículo 11 en adelante, hay una escritura que nos dice de esta manera. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y he aquí, yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aun cuando estaba de lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cuántos dicen amén? En esta preciosa noche por la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Este relato y esta parábola es muy conocida entre nosotros. Es la parábola del hijo pródigo. Muchas veces nos hemos apuntado solamente en ministrar esta palabra y específicamente hemos visto al hijo, al que se fue. Pero también esta palabra apunta al Padre, a la paternidad. Y este Padre, que Jesús mismo da esta parábola, representa a Dios, con ese amor que cada día nos está esperando. La parábola dice que un hijo le pide la herencia a su padre. De hecho, dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Pero uno de ellos, el menor, le pide la herencia. Y su padre le da la herencia, o sus bienes, o bienes. Y este joven va malgastando todo aquello que el padre proveyó como herencia. Era el trabajo de años, eran los recursos que tenía para sostener al padre que estaba con vida y a la casa que constituía en 2 hijos, siervos, campos, ovejas y cuántos animales como herencia de riquezas había en ese lugar. Pero se le repartió los bienes y tomó la parte que le correspondía y se fue.
Y dice la palabra que malgastándola con mujeres, con amigos, con fiestas, se le acabó el dinero, se le gastó ya todo lo que tenía, habiéndolo malgastado todo lo que tenía, quedó sin nada. Y dice la palabra que hubo una gran hambre en la tierra. Y este muchacho que ya no tenía dinero, ya no tenía herencia, fue a pedir trabajo a un hacendado, a una hacienda del lugar. Y este no tenía nada más que darle. El único puesto vacante era el de cuidar cerdos. Que para un judío el hecho de cuidar cerdos era lo más rebajante. Era ya llegar a lo último que llegó. Y estando allí cuidando cerdos, tenía tanta hambre que deseaba aún comer de las algarrobas con las cuales él mismo alimentaba a los cerdos. Pero dice que volvió en sí, es decir, razonó y pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, pero más yo aquí perezco de hambre? Dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado ante Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este relato nos habla de puntos muy importantes que vamos a compartir en esta hermosa noche. Según la ley de Moisés y según el primer mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento de los 10, es el primero y es con promesa. Y está en el libro de Éxodo capítulo 20, versos 12. Y ahí siguen los demás mandamientos, pero yo me voy a detener en este, en el de la honra. Honra, honrar a un padre, era un acto también no solamente de venir al padre y honrarlo con dinero, con presentes, sino que demandaba acto de obediencia. Quien desobedecía a su padre comenzaba un camino de deshonrarle. Esto es lo que hizo este joven pródigo. Él no esperó su momento ni su tiempo, ni esperó que su padre ni siquiera se muriera para poder venir a reclamar algo que todavía era de él. Sí, pero tenía que esperar su tiempo. Tenía que esperar a heredarlo. Pero en un acto de sublevación, de desobediencia, el joven va y lo toma y toma la herencia. Es decir, el padre se la da, pero él se la reclama. Este es un acto de desobediencia. La ley de Moisés era muy firme en todo esto, ya que esto cuenta o da lugar al primer mandamiento que Dios pone en cuanto a la honra de los padres. Moisés habló sobre esa honra que debería darse a un padre o a los ancianos de día, como dice la palabra. Levítico 19:32 habla de la actitud de honra, que es a través de la obediencia y de honrar a los ancianos, obedecer, como nos habla las Escrituras. El fingir este mandamiento, conforme dice Éxodo 21:17, era penado hasta con la muerte, cuando, por ejemplo, no se lo cuidaba, no se lo honraba a los padres.
Esto era algo muy fuerte entre los judíos. Era fingir una ley tan importante como matar, como robar, porque había sido preciso o precisa la ley, perdón, en cuanto a lo que Moisés decía, el honrar a los ancianos, el cuidar. Debía de cuidarse al anciano, debía de honrarse a los padres. Hoy tenemos en nuestro tiempo, en Latinoamérica, en Argentina, en Neuquén capital, una situación que abarca al mundo entero, en la falta de valores y la falta de honra hacia los padres. El honrar al anciano de días, el cuidar, porque también la ley decía que se debía cuidar, proveer, porque la llegada de una hija se recibía con alegría a través de la cultura judía, pero la llegada de un hijo se celebraba mucho más, porque eso decía de que el anciano o el padre iba a estar provisto de bendición, el hijo iba a producir riqueza, iba a producir bienestar, se tenía asegurada la vejez del padre. Muy diferente, ¿no?, a las culturas que tenemos aquí, ya que tenemos una cultura de que solo el padre debe proveer, y cuando el hijo crece, lamentablemente hay casos donde ya ni se acuerdan de los viejos, ya no se acuerdan de los sacrificios de los padres, ya no se acuerdan, no se tiene valor, recuerdo de honra de todo lo que ese padre hizo en su tiempo. Fíjese usted que era tan importante esto, que el mismo Señor lo tuvo en cuenta, ya que dice que en una oportunidad el mismo Jesús, estando con los judíos y con los fariseos, habló de este tema, habló del tema y habló del corbán. El corbán es una traducción de una palabra hebrea que significa en el antiguo tiempo todo lo que se ofrece o lo que se ofrecía a Dios en su santuario. El corbán, mi ofrenda a Dios. Y en el libro de San Marcos específicamente, en el capítulo 7, en el versículo 11, tenemos allí a Jesús enseñando este tema junto a los judíos y específicamente a los fariseos. Y el Señor reclamó el no cuidar, el no honrar a los padres. Y le dijo a los fariseos: ustedes hablan de la ley de Moisés y ustedes hacen mención del primer mandamiento, que es con promesa. Y ustedes hacen mención de las ordenanzas y de las leyes que se dice que se debe guardar y cuidar al anciano de día, y que se debe honrar, y que la honra es obedecer y proveer de cuidados al anciano o al padre. Pero ustedes, le dijo Jesús, están fallando, porque ustedes exponen delante de ustedes un voto, un tipo de ofrenda como es el corbán. Y ustedes dicen, decía el Señor, de que hay que cumplir la ley de Moisés, pero al mismo tiempo dicen ustedes que si el hijo no puede cuidar a los padres o no puede cuidar a su padre, queda libre de todo esto. Y el Señor mismo le reprendió diciendo: ustedes han comenzado a transgredir la ley. San Marcos 7:9 dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, sus propias enseñanzas, porque han dejado de hacer aquello, porque se tenía el concepto de esta forma. Se tenía el concepto en ese tiempo de que algunos hacían así: si el corbán, toda la ofrenda era para Dios, ¿qué quedaba para el anciano? ¿Qué quedaba para el padre? Ellos se justificaban diciendo: toda nuestra ofrenda es para Dios y no tenemos para cuidar y honrar a nuestros padres. Y el Señor dijo: ustedes están haciendo doctrinas y enseñanzas humanas, porque no descuiden
No hagan una cosa dejando de hacer aquella. No se justifiquen, porque los hijos de aquel tiempo decían, todo se lo hemos dado a Dios como ofrenda, ya no tenemos más que dar. Y en esto nos vemos reflejado que por muchos años la ley del legalista cayó sobre nosotros. ¿Se acuerda? Hace muchos años, usted y yo, las personas que servimos a Dios de hace muchos años, en el legalismo se decía, primero a Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y por actuar de esa manera, herimos, lastimamos. ¿Cuántas veces nuestras familias nos requería, o nuestra familia, perdón, nos requería en una noche especial y decíamos no? ¿Por qué? Porque está Dios. Y eran los 365 días de compromisos por Dios, que muchas veces algunas fiestas las inventábamos nosotros para no estar o no asistir con nuestras familias. Y comenzamos a herir y comenzamos a lastimar. Hasta hubieron separaciones de familias, separaciones de matrimonios, mujeres que no soportaron esto porque tomábamos. Y quiero que se entienda, no estoy diciendo que Dios no tiene que estar en el primer lugar. No estoy diciendo de no traer mi ofrenda a Dios. Mi ofrenda primera es el corazón, mi vida, sembrar en servicio a Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, cuando todo es Dios y no damos lugar a honrar también, como dijo Moisés, a los ancianos de días, temerás delante de Jehová. Honrarás, porque honra es obediencia. Y lo que le faltó a este hijo pródigo es obediencia. Comenzó a deshonrar su padre, no esperó su tiempo, no esperó su hora, no esperó que su padre se muera para recién recibir la herencia, sino que la reclamó antes de tiempo y fue y la malgastó. Y sabe que esto era penado por la ley. Por eso que el hermano se enoja cuando el padre lo hace entrar y hace fiesta y lo viste con un vestido nuevo, con anillo en su mano, para lo que el hermano decía, el desobediente, el que no honró, conforme la ley, tenía que morir. Debía morir conforme a la ley, porque las escrituras dicen, no maldecirás a tu padre y a tu madre, y muera el que lo maldice. Fíjese hasta qué punto el valor de una ley que no se cumplía podía llegar a tener muerte para aquel desobediente. Y este joven que representa el hijo pródigo, nos representa a todos algún día que estuvimos lejos de Dios y que éramos dignos de morir, pero sin embargo fuimos acobijados por el amor del Padre. Otro punto importante que quiero tomar hoy es la herencia. En la antigüedad todos se preparaban, padres se preparaban, pueblo, nación, se preparaba para dejar herencia. Para los judíos también una cultura muy fuerte el dejar herencia. Por eso que Abraham se preocupó en su tiempo y él no sabía quién lo iba a heredar. Él no quería que lo heredara un siervo de su casa. Él quería que Dios le dejara prole, que Dios le dejara herencia y que le dejara un hijo para que heredara todo lo que él poseía. Siendo fiel Dios, en cuanto a esto, dice que le da, en el caso de Abraham, le da hijo y le da herencia para que Isaac reciba la herencia. Pero antes, cuando
en el caso, en la situación en que Sara se apura en cuanto a que no se cumplía la palabra profética. Los otros días hablaba de esto en un congreso, que Abraham más o menos fue papá a los 100 años y él tuvo la palabra profética más o menos a los 50 años. Quiere decir que pasó casi la mitad de su vida esperando que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Cuánto ha esperado usted? Abraham tuvo que esperar casi 50 años para que se cumpliera la palabra, para ser padre de Isaac, porque él fue padre antes, pero de Ismael, el hijo de la esclava, de la egipcia. Por eso que cuando nace Isaac e Ismael comienza a burlarse de él, a maltratarlo, porque todo lo que había en el corazón de la sierva, de la esclava, se lo transmitía a su hijo. El niño comenzó, cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa, porque Isaac significa risa. Cuando nace Isaac, se alegran Sara y Abraham, pero no Agar, no Ismael. Por eso que viendo esto Sara, cómo Isaac hostigaba, maltrataba, se burlaba Ismael de Isaac, inmediatamente Sara pide que los saquen a él y a su madre de la tienda, del campamento de la tierra, diciendo: no heredará el hijo de la esclava junto con Isaac, mi hijo. Refiriéndose que no podía, claro que no podía, porque aunque se había practicado la poligamia entre ellos en el primer tiempo, no heredaba de la misma manera, o no heredaban definitivamente los hijos de la esclava, sino que la herencia era solamente, incluía a los hijos o al hijo, de la esposa. Solamente aquella que tenía el protagonismo de ser la esposa, en este caso Sara, solo su hijo podía heredar, pero no los hijos de las concubinas, no los hijos que viniesen de otras mujeres, porque tenían una cultura y una forma de vivir, o tenían principios que esto era así, que solo los hijos podían tener la herencia. Hay una palabra escrita que realmente es apasionante en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 6, dice de esta manera: pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Qué quiere decir? Abraham guardó al hijo de la promesa, el que iba a recibir la herencia. A los demás hijos, o en el caso, de Isaac, de Ismael, o de los otros hijos que vinieron, dice que los envió lejos y a ellos les dio dones. ¿Se entiende? Que solo los hijos, diga, solo los hijos, solo usted y yo como hijos, aleluya, podemos recibir herencia. La herencia no es para los esclavos, la herencia no es para los que están lejos de Dios, la herencia es para los hijos. Y en cuanto a Cristo, nosotros no somos esclavos, sino libres. Y Cristo, a través de Él, reconcilió el camino hacia el Padre, ya que los judíos no conocían a Dios como Padre, sino como Dios. Pero dice que cuando Jesús vino,
Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, viene al Padre. Él fue el camino para llegar al Padre. Aleluya. Esa herencia que nosotros tenemos, esa herencia viene de Dios. Genuina. Aquel hijo pródigo salió. Tuvo que vivir sus tratos, sus experiencias. Porque ¿qué podemos tener? Porque este joven representa a quien conoció a Dios un día, pero no lo conoció como Padre Dios. El testimonio, la parábola del hijo pródigo representa a muchos que se van de la casa del Padre. Muchos que quieren las bendiciones y las herencias, pero no quieren, no quieren esperar su tiempo, su hora, su momento. No quieren estar bajo obediencia. No quieren esperar. Ese hijo representa a quien no quiere honrar, pero sí quiere recibir herencia. Y se fue lejos. Y malgastó todo lo que su padre había reservado, guardado para él. Porque lo que Dios ha reservado para ti y para mí es algo hermoso, precioso, que no puede ser malgastado. Sea la herencia que tenemos en Cristo Jesús de gloria, la vida eterna, las riquezas de glorias en Cristo Jesús, o sean las riquezas de bendiciones con las cuales tú y yo vivimos en la bendición de Dios. Pero para honrar a Dios, porque esto no solamente habla de un padre natural, sino que también enfoca espiritualmente a aquellos que no saben honrar a Dios como Padre. Primera de Samuel, capítulo 2. Nos vemos con la historia triste de la casa de Elí. Y nos vemos con los hijos de Elí, Ofni y Finees. Aquellos dos jóvenes que no supieron honrar. No honraron a su padre. No honraron la casa. No honraron a su padre. No honraron al sacerdote de la casa. Porque dice que había todo un ritual para preparar la ofrenda. Se traía la ofrenda, se traía la carne. Y allí estaba uno de los sacerdotes. Dice que limpiaba la ofrenda sacando la grasa y dejando la parte que sí se comería o la comería el sacerdote. Dice que venían algún criado de los siervos de los hijos de Elí y de alguna manera quitaban la ofrenda del lugar, pidiéndole a los sacerdotes de turno del momento que la estaba ofreciendo que inmediatamente debía de ser llevada a los hijos de Elí. Y cuando dice que aquellos que hacían la ofrenda en el altar ponían su dedicación y su cuidado y decían, pero déjame sacar aunque sea la grasa. Ellos decían, me la das por la buena o por las malas, pero yo me la llevo ahora. Es decir, no tomaban en cuenta la prescripción que se dio puntualmente para hacer las ofrendas del altar, sino que hasta ese lugar llegaban los hijos de Elí o mandaban a alguien a tomar indebidamente de aquello que todavía no se limpiaba para ser ofrendado. Y tomaban y no lo llevaban al sacerdote, sino que lo usaban para sí. Deshonraron a su padre. Los hijos de Elí son los hijos de la desobediencia. Son los hijos que nadie quiere tener.
Son los hijos que no toman en cuenta el altar. Los hijos de Elí no cuidaron con el temor de Dios la casa ni las ofrendas. El arca de Jehová estaba en el templo. Para los hijos de Elí solamente era un mueble más que había en ese lugar. Esos son los malos hijos que pierden la sensibilidad de la adoración y del temor a Dios, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando perdemos el temor, se pierde todo, porque se pierde el valor de lo que se estaba haciendo en algún tiempo con tanta dedicación, con tanto amor, con tanto temor. Su padre dice que los reprendió, pero no escucharon. Eso nos hace ver a muchas situaciones que estamos viviendo hoy o que muchas familias viven. Ministramos gente constantemente. La gente viene con diferentes problemas. Uno de ellos es la situación con los hijos. El estado de rebeldía, de desobediencia, de situaciones de malos comportamientos, de malas conductas dentro de los jóvenes. Y están como Elí queriendo ordenar la casa. Me refiero a gente que conoce a Dios y gente que no conoce a Dios. Muchas veces están en estas mismas situaciones, con la misma desesperación de decir, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando se pierde el temor, se pierde la palabra, se pierde la motivación con la cual un día, o el amor, como dice Apocalipsis, algo tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Hoy tenemos una situación, la deshonra es algo llegó a ser hasta natural. La deshonra a un padre o en otros casos a la madre, la deshonra a los padres, la deshonra al padre. En este caso, la casa de Elí había perdido el temor a Dios. Los hijos habían asumido un rol de deshonra ante Elí su padre y ante Dios su creador. El hijo pródigo representa esa clase de persona, la que no supo honrar, la que no supo cuidar. Una de las cosas que dice la lectura o este capítulo que hemos leído de Lucas capítulo 15, dice que el padre todos los días iba a un lugar a esperar que su hijo regrese. En lo natural, el padre tenía un deber para con su hijo, pero había una ley sobre su hijo que pesaba mucho más fuerte que el deber o la obligación que tenía el padre. Y entre ese hijo también pesaba la pena de muerte. Y esto nos enseña algo hoy también. Es que Dios como Padre todos los días está esperando que aquel hijo pródigo, el que un día se fue de casa, el que un día solo gustó de las herencias, el que un día se gozó en su presencia, el que un día lo reconoció como Dios, el que un día prometió, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Ese Padre todos los días, aleluya, todos los días está esperando el regreso. Y ese hijo pródigo, el que representa hoy también, ese es aquel que tiene una pena de muerte. El que dice la ley que el que peca muere. Así llegamos muchas veces ante Dios. Es ese Padre amoroso, es ese Padre de amor que está esperando. Fíjese hasta el extremo que llegó este joven a comer algarrobas, a comer las algarrobas, las hierbas aquellas, los yuyos aquellos que comía, los cerdos. ¿Sabe lo que representa?
representa comer la porquería que ofrece el mundo. Estar en los lugares, porque los puercos, o los cerdos, perdón, significa inmundicia en cuanto a un judío. De hecho, ellos no lo comen. Esos son los estados espirituales que muchas veces un hijo llega a estar sin Dios. Después de haber palpado, porque dijo que vino un razonamiento a él cuando estaba en aquel lugar. Y él pensó y dijo, volvió en sí, es decir, razonó. ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque en la casa de Dios siempre hay abundancia de pan. La palabra de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Cuánto Dios cada día a través de su palabra, las promesas de Dios para tu vida. Y él se acordó, no soy digno. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido como el hijo pródigo? ¿Cuánta gente se sintió que no era digno de que Dios lo perdone, que no era digno de servirlo, que no era digno? ¡Aleluya! Pero el Padre lo estaba esperando, así como nos espera cada día a todos, con brazos de amor, con brazos de misericordia, con perdón. Aleluya. Eso es Dios. Esta parábola no nos habla solamente de los hijos naturales que necesitamos hoy en medio de nuestra sociedad recapacitar. ¿Cuántos jóvenes se van de casa porque no pueden guardar el orden que se les requiere dentro del hogar? Y tuvieron que irse y tomar otros caminos, y que no siempre les va bien, les va muy mal muchas veces. ¿Cuántos jóvenes necesitan hoy recapacitar? ¿Por qué tenemos la pérdida de tantos jóvenes que mueren a temprana edad? Eso es lo que le pasó a Elí, a su casa, a sus hijos. Ellos murieron el mismo día y Dios coloca una sentencia sobre su casa, un juicio diciendo: ninguno de los hijos de esta casa llegará a su vejez, porque son los hijos de la deshonra. Hoy tenemos en medio de nuestra sociedad jóvenes que mueren cuando no era su tiempo morir. Madres y padres despidiendo a sus hijos cuando no era su día morir. Y volvemos, para terminar, a la palabra con la cual comenzamos. Honra a tu padre, honra a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el punto de hijos en el altar de Dios? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el principio de jóvenes que viven exitosamente, que viven mucho, que disfrutan la vida, que estudian, que trabajan? En estos días ministrábamos en el ayuno una palabra que habla el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla de las casadas que estén sujetas a sus maridos. Habla de los maridos que amen a sus mujeres. Habla de los padres, diciéndole a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Y habla de los hijos que honren a sus padres. Y concluye diciendo el apóstol: todo lo que ustedes hagan, háganlo como sirviendo a Dios. Allí está el punto para servir, el punto para suplir esas necesidades. Dios en los hogares,
Dios en las familias, Dios en el matrimonio, Dios en la vida de los hijos, Dios en la vida de esos hijos, reconociendo principios, valores con los cuales le van a dar éxito en la vida. ¿A dónde está el secreto de vivir mucho? Honra a tu padre y a tu madre. ¿A dónde está el secreto de ser gente bendecida? ¿A dónde está el secreto de ser gente victoriosa? ¿A dónde está el secreto de tener una profesión? Israel, se conocían las tribus y las familias por los oficios que hacían. Estaba el oficio del carpintero, la familia tanto. La familia que trabajaba en lino, la familia tanto. Tenían como cultura el trabajo, la armonía, los valores, los principios. Dios. ¿Sabe por qué la sociedad está como está? Porque hemos sacado a Dios del seno del hogar. Hemos retirado la palabra. Solo estamos consumiendo lo que hay en medio de la sociedad. Y por eso estamos como estamos. Preocupados están los políticos en cuanto a lo que sucede con los jóvenes. Cómo poder contener a los jóvenes. Cómo poder contener el flagelo de la droga, de la delincuencia, el problema de la inseguridad. ¿Cómo poder contener? Dios estableciendo su palabra en el corazón, encamina, ¿cómo dice el libro de los Salmos del joven? Bueno, instruye al joven en sus caminos y no se apartará de él. Es una de las frases, pero hay otra que habla de los jóvenes. Lumbrera mi camino, dijo David, es tu palabra. También, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en tu vida, joven, si no hay palabra de Dios en tu vida, señorita, no podrás tener el éxito que quieres, porque llegará un momento el vacío del corazón y del alma. Termino diciendo de esta manera: el joven vuelve a la casa de su padre, y aquel padre salió a recibirlo como todos los días. Seguramente al atardecer salía en busca y al encuentro que algún día él sabía que su hijo volvería. Eso representa a Dios, que te está esperando. Pero yo no puedo servir a Dios por esto, por aquello. Es que yo le fallé. Es uno de los términos que usa mucho la gente. El Padre ama, aún con imperfecciones, pero el Padre ama y espera. Y Jesús, a través de Cristo, hace el camino, el puente. Quiero leer lo que dice aquí para acercarnos a Dios. Él es el puente. Dice aquí la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versos 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Tenemos una herencia preciosa que Dios nos da a través de Cristo. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia nos hizo permanecer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú y yo, a través de Cristo, tenemos el puente para acercarnos a Dios. Y en primer lugar, en estos días tan especiales que nos acercamos, en este día tan especial, que nos acercamos en el Día del Padre, primeramente, restauremos nuestro corazón y nuestra vida ante nuestro Padre Dios. Solo Jesús es el camino para acercarnos a Dios y para disfrutar, como dice el mismo apóstol Pablo y el apóstol Pedro, de las riquezas en gloria en Cristo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque para nosotros, como padres, en mi caso como mamá, también Dios nos habla. Y en Dios podemos tener la gracia, la sabiduría de poder acercarnos a nuestros hijos, de poder hablarles, ministrarles una palabra, un consejo, ayudarles. Dios nos habla también a nosotros los padres. Y a los hijos, honren, obedecer, amar, cuidar. Algo que no se está viendo hoy en nuestra sociedad. Es lamentable ver noticias donde es afectada la familia en estos casos. Hijos golpeando a padres, hijos quedando con propiedades de su padre, hijos desleales, infieles, transgresores en cuanto a los valores, en cuanto a sus padres. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de venir a Él. Es tiempo de tener una palabra. Quizás seas tú uno de esos hijos que está lejos de Dios o está enemistado con su padre biológico en estos días. Hay una palabra que nos habla el libro de San Mateo 18 y comienza a hablar de leyes espirituales. Y nos habla de la ley del perdón, de la ley del acuerdo. Necesitamos pedir perdón. Si ofendimos, si no valoramos, si no cuidamos debidamente a nuestros progenitores, podemos usar esa ley, que es la que va a restituir, que es la que va a transformar en una buena relación aquello que por voluntad humana o por influencia de demonios que también trabajan a través del odio, del rencor, de la ambición y de un montón de situaciones que influyen para que una relación tan importante como padre e hijos sea destruida. Pero en esta noche, usted tome esa palabra, la que habla del amor, la que habla que el Padre esperaba, Dios o tu Padre. Y es esa palabra que dice que su Hijo vino y le besó. Dios está esperando que lleguemos a su presencia, como dice la canción, con besos, con adoración, con alabanza. Así como Dios, a Él expresamos nuestra adoración,
nuestra honra, también tenemos que venir a nuestro padre, o a tu padre, o a tu papá, o como dice la gente, mi viejito, con un beso, con una caricia, con una honra. Todavía es tiempo, todavía no es demasiado tarde. Yo le invito a que usted se acerque en estos días que van a ser tan especiales y nos han hablado tanto en estos días. Promociones que salen por la televisión, acercándose de salutación para ese día, pero usted y yo podemos hacer diferente ese día, y es a través del amor. No es solo a través del mejor regalo, es a través del amor, del cariño, de los valores, del aprecio. Pueda usted en esta noche recibir esta palabra y sea tu vida y tu casa bendecida. Y de esta manera nos estamos despidiendo de toda la audiencia de Canal 6, Viento Recio, con fuertes palmas al Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga con toda bendición, toda bendición.